días tengan todos mis hermanos que en las casitas nos están acompañando a este servicio. Le damos las gracias por ello, hermanos y amigos. Gracias porque están atentos a la palabra de nuestro Padre Dios. En esta mañana los invito a que vayamos a Dios en oración. Ponemos de pie los que podamos, por favor. Oremos. Bendito Señor, que Padre Santo moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias por la vida que nos presta y la oportunidad, Señor, que nos da este pequeño grupo de sus hijos en esta primera semana de estar en este lugar reunidos, Padre Santo, para llevar a cabo su mensaje, su palabra por medio de estos medios de Facebook, Padre Santo. Le damos las gracias por ello, Padre. Señor, pidiéndole que, Señor, usted sea con cada uno de nuestros hermanos y amigos que en esta mañana están atentos para escuchar su mensaje, Padre. Que usted bendiga a cada uno de ellos, Señor. Bendice en esta mañana, Padre Santo, a toda tu iglesia, Señor, que se reúne, Padre Santo, ya sea en sus casas, Padre Santo, para escuchar su palabra. Que usted sea con cada uno de nuestros hermanos en todas partes del mundo, Padre. Bendice en esta mañana a nuestro hermano, Señor, que va a traer estos himnos, que lleguen ante su presencia como lo grato, Señor, se agrade de ello, Padre. También, Padre Santo, que bendigas a nuestro hermano, que nos va a traer una porción más de su palabra, Padre, que usted esté con él y le recuerde, Señor, como siempre, lo que ha estudiado y le dé palabras fáciles. A nosotros quite en nuestra mente toda cosa que nos pueda perturbar, Padre, y así poder ser edificados en esta mañana de su palabra, Padre. En estos momentos, Señor, le pido que sea con nuestros hermanos que están en sus casas, Padre, que estén atentos en unos momentos más que vamos a participar de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él ha dejado instituida, Padre. Que usted bendiga a cada uno de ellos que va a participar, Padre. Bendice a toda tu iglesia en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos junto con el perdón de faltas. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno 118. Valor y fe. Si en tu senda las nubes al golpearse ven, no vaciles sobre ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga nos podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo, paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda acudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que nadie desde el mundo vencedor saldrá. Que si hay flores y encanto tras invierno cruel, trae encanto la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Amén. 126.
El himno 126. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Algo estaba fallando ahorita en el internet. Aquí está. Solo la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. La primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 11, versículo 23 en adelante, encontramos, hermanos, el mandamiento del Señor Jesús por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice 1 Corintios 11, 23 en adelante, encontramos el mandamiento, dice el apóstol así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después del cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a darnos. Eterno Dios, que moras y reina en los cielos y la tierra y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Y más falta, te rogamos que nos perdones por nuestras faltas. Así, Señor, Dios, te rogamos que bendigas este pan sin levadura que vamos a comer en memoria de tu Señor Jesucristo, y así recordar su muerte, que por nuestra causa fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Bendice a los que participen en ello. Todo esto te rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Oremos por el jugo. Eterno Dios, de la misma manera, te rogamos que bendigas este jugo de la vid que vamos a tomar en memoria de nuestro Señor Jesucristo y así recordar su muerte. Que por mucho su sangre fue derramada para el nuestro pecado. Bendice a los que participen en ello. Todo esto lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Primero los Corintios capítulo 16, hermanos, versículo 1 y 2, un mandamiento que ya conocemos de memoria. Dice 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya costado, guardándole para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos. Eterno Dios, que moras y reinas en los cielos y la tierra y todo lugar, santificado sea tu nombre. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Sí, eterno Dios, te rogamos que bendigas esta ofrenda que va a ser levantada. Bendice al dador alegre que ofrenda el corazón. Te rogamos por los que participen en ello. Te rogamos por los que la ministren bajo su santa y divina voluntad. Todo esto lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Así le damos el tiempo a nuestro hermano Alfonso para que nos predique la Santa Palabra.
Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Nuevamente le queremos dar la bienvenida a todos ustedes a nuestra segunda parte de este servicio que estamos ofreciendo desde aquí, desde el edificio donde se reúne la Iglesia de Cristo en Edinburgh. Estamos en compañía con nuestros hermanos diáconos y ancianos y hoy nos acompaña nuestro hermano Álvarez con nosotros. Le damos gracias a Dios por ello durante nuestros servicios. A todos ustedes quienes están en casa, un saludo, un abrazo fuerte a todos, esperando que se estén cuidando y estén poniendo en práctica todos los reglamentos que se nos han dado para que así podamos dar ya un poco de determinación a esta pandemia que se ha levantado fuertemente aquí en el condado de Hidalgo, según las noticias, y en el condado de Cameron. Solo que vamos a guardar todo esto para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Recuerde que los ancianos han hecho esta decisión y nuevamente más adelante se van a juntar y van a averiguar a ver si acaso es todavía necesario que estemos afuera en nuestros hogares o que regresemos al edificio. Les ruego pues que oremos por nuestros ancianos, por nuestros líderes de esta congregación. Tienen en sus hombros una tremenda responsabilidad. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, que están puestos por el Espíritu Santo, Hechos 20 y 28, para poder ver por nuestras almas. Y ellos discuten completamente todo aspecto de la decisión que necesitan que hacer para el bienestar y el beneficio de todos nosotros. Y yo en lo personal agradezco esto y te ruego pues que oremos, ¿verdad?, por ellos para que el Señor les siga iluminando con esa sabiduría de lo alto y que las decisiones que ellos hagan sean decisiones que estén de acuerdo a la palabra del Señor. Esta mañana vamos a continuar nosotros con el estudio que hemos estado considerando y lo encontramos en el libro de Romanos. Hoy en esta mañana queremos nosotros primeramente leer la lectura de Romanos capítulo 8 y versículo 37. Romanos capítulo 8 versículo 37, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Que el Señor bendiga su palabra. This morning we're very grateful for the time that God has allowed us to be here at this building. Once again, I say that the elders and the deacons, and this morning we're accompanied by Brother Alvarez here. We come together to bring you this service in order that we may be a participant of those things that the Bible teaches us that we need to do every first day of the week. And once again, let me say that let us continue to pray for our elders, our leaders of this congregation. They have an awesome responsibility towards God and towards us. In the book of Acts, chapter 20 and verse 28 says that they have been put to be overseers of this congregation by the Holy Spirit. And in Hebrews chapter 13 and verse 17 it says that they are to be the supervisors of our souls. And therefore they have an awesome responsibility. And we need to constantly keep them in our prayers, that God can continue to illuminate them concerning the decisions that they make for this congregation. And all the decisions that they make is for the benefit of our physical and spiritual well-being. And therefore, we are thankful for these men and their families, and let us continue to pray for them. I myself am thankful for them, and let us continue to pray for them. This morning, we're going to continue with our subject matter that we have been seeing, and it's found in the book of Romans, chapter 8 and verse 37. Romans chapter 8 and verse 37. And it reads as follows: Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. May God bless his holy word. Amen.
Let us go to Heavenly Father in prayer. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias en esta mañana por todas las bendiciones, eterno Dios, que usted nos concede a cada uno de nosotros. Eterno Padre, en esta mañana estamos conscientes de algunas familias, miembros de esta congregación, eterno Dios, que han perdido seres queridos. No los voy a mencionar por nombre porque son varios, eterno Padre, pero usted bien que conoce a todas nuestras mentes y corazones, entiende y sabe de quiénes estamos hablando, eterno Padre. Te ruego pues que usted les acompañe en estos momentos difíciles en la vida de ellos, especialmente, Padre Santo, cuando la situación en estos momentos es diferente. No es como antes, que cuando un ser querido nosotros llevado al hospital, le podemos acompañar y estar a su lado para consolarle, darle palabras de consuelo, eterno Dios, sino que es diferente. Y por lo tanto, porque es diferente, no solamente nuestro ser querido sufre en la ausencia de nuestra presencia, eterno Dios, pero nosotros también, eterno Padre, y le ruego pues que nos ayude, especialmente cada familia que ha perdido un ser querido, para que tus palabras puedan consolar su corazón, pueda traer alivio, eterno Dios, únicamente lo cual su palabra sabe cómo hacer, eterno Dios, como menciona Hebreos 4:12. Además, eterno Dios, le ruego pues por nuestros hermanos que aún tienen ser queridos, por los cuales han pedido oraciones encarecidamente, para que así sus seres queridos, eterno Dios, puedan tener la oportunidad de poder salir, eterno Dios, de todo esto. Pero claro, sabemos bien que sus pensamientos son más elevados que los nuestros, y por eso, eterno Padre, le pidemos que su voluntad se cumpla en la vida de cada uno de ellos, en la necesidad de ellos, eterno Dios. Al resto de nosotros, eterno Padre, dennos fortaleza para poder, eterno Dios, no solamente orar por nuestros hermanos y hermanas en necesidad, sino que también para proseguir adelante, eterno Dios, con nuestra propia vida y demostrándonos de la manera como usted quiere que lo hagamos, eterno Dios, en este mundo. Esté con este servidor suyo en esta mañana mientras que pongo tu palabra. Ayúdenos, eterno Dios, para poder entender y poder asimilarla en nuestra vida, eterno Dios, y ser mejores hijos e hijas suyos, eterno Padre, a consecuencia de ello. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us once again to come before thy throne. The opportunity, Father, that you have given us to come together in this locale, to be able to study another portion of your word, Father. And in doing so, and before we proceed on with other matters that we are asking you this morning, Father, we ask that you be mindful of those family members that have lost a loved one, Father. I know that it is difficult. I know that people do hurt emotionally because of the situation that happens in their lives, Father. And we know that you are the only one that could reach such inner man, Father, in our well-being, that you are able to take care of us through your word, according to Hebrews chapter 4 and verse 12. It is very difficult, Father, because nowadays it is not as the same when one of our loved ones used to be taken to the hospital, that we could be close to them, to comfort them, to give them words of encouragement, Father, and just merely with our presence to help them to be able to get well. Now they stand alone, Father, and therefore, because of this loneliness in their life, it does havoc to their emotions, to their spirit, Father. Not only to their emotions and spirit, but also to our emotions and our spirits as well, Father. And we long for the presence of them, and they long for our presence as well. However, because of the difficult situations that are happening nowadays, we're not able to do so. And some of them have passed on without even mentioning a word one to another. It is so difficult.
And we ask for your guidance, your love, your comfort in our lives as we continue on to the grieving process and we deal with these difficult matters, Father, within us. Help those families that have lost a loved one. We're mindful of those also that have loved ones, Father, that are facing critical points in their life because of this COVID, because of illnesses that they have at this particular time, Father. And we ask that you give them strength and that you comfort them and that you will help them, Father. We know that your thoughts are higher than ours, and therefore we ask for your will to be done in these situations, because we know that we cannot do anything, Father, other than take the word of prayer, our conversation to your throne, and to ask you for those things that are within our heart, Father. But we know that as Christians, you hear our prayers, and you deal with them the best way, Father, that you see fit to do so. And that's all we ask, that you consider our prayers, and that you help us through these difficult times in our lives. And Father, as we continue to study another portion of the Word, we ask that you help us to understand your Word and that we may be able to apply it within our lives. Thank you so much for everything. We ask this in the name of your Son, Jesus Christ. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 8, versículo 37, nos habla de varios conceptos y quiero tratar uno por uno. En primer lugar, miramos nosotros que el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores. Y la palabra clave aquí es vencedor o vencedores. Y quiero yo detenerme un poco y estudiar concerniente a esta palabra conforme a la definición de los lexicógrafos, para que nosotros podamos entender completamente lo que el apóstol Pablo tuvo en su mente al escribir este versículo. Es la única manera en cómo lo podemos desarrollar. Claro que yo tengo mi opinión concerniente a este versículo, tengo mis preferencias concerniente a este versículo. Sin embargo, quiero tratar con la mentalidad del apóstol Pablo, lo que él quiso comunicar. Y la única manera es de entender la definición de esta palabra que Pablo usa aquí en este versículo. Y los únicos quienes nos pueden ayudar son los lexicógrafos, porque ellos estudian la definición, el origen y todo lo de la palabra para que podamos entender qué es lo que el autor quiso transmitir. In Romans chapter 8 and verse 37, there's a lot of concepts that we're looking into this verse. And I would like to deal with each one of them, time permitting. The first thing that I want to deal with this morning is the word conquerors. Paul uses this word here, and it has a meaning, a special meaning to him. Now, we need to understand that each one of us has our opinions and our preference concerning what a word means. Sometimes words do change in the course of time. And in order for us to be able to dig deeper into the matter and to go into Paul's mind and to be able to bring forth the meaning of Paul as he wrote this, is for us to go to the lexicographers and for them to define us and for them to give us the etymology of this word, and to be able to transmit to us a closeness of what the Apostle Paul was making reference to whenever he wrote this word, and therefore it will give us more direction, more lead into what he wanted not only the Romans but all of us to be able to understand. And that's what we're going to be looking at this morning. So let us look at some of the definitions that the lexicographers gives us concerning this word. And the lexicographers that I am using at this time will be W.E. Vines and Thayer's. If you have these books, or if you have access to apps to go into these
2 volumes, you may do so and you may dig deeper into the subject matter. But nonetheless, first of all, we notice that Paul is making reference to the following. Nos damos cuenta, hermano, que Pablo está haciendo referencia a lo siguiente. En primer lugar, miramos nosotros que los lexicógrafos dicen que esta palabra significa derrota, vencer al enemigo. Punto. Derrota, vencer al enemigo. Segundo, los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra se refiere a poder nosotros, o el ser humano, ¿verdad?, sobrevivir a pesar de las dificultades y estorbos que se encuentran en la vida. En otras palabras, vivir más arriba de las dificultades y derrotas en la vida. Tercero, nos dicen estos lexicógrafos que esta palabra significa tener un temperamento sereno, un temperamento de paciencia, de constancia, a pesar de la vida turbulente que pueda estar delante de nosotros. En otras palabras, nos da a entender una actitud serena, de paciencia y constancia, a pesar de todo lo que la vida tiene que ofrecernos, continuar adelante. Y cuando nosotros escuchamos estas definiciones, porque son 3, cuando nosotros escuchamos estas definiciones, entonces me pongo yo a pensar, ¿qué significa esto para el cristiano? Y yo quiero tomar cada una de ellas para que nosotros entendamos el significado que el apóstol Pablo quiso transmitir, no solamente a los hermanos en Roma, sino que también nos transmite a nosotros hoy en nuestros días. En primer lugar, miremos el primer punto. Whenever I look at Romans chapter 8 and verse 37, I consider the definitions of the word of the lexicographers. First of all, we notice that the lexicographers gives us 3 definitions. And these definitions that I am going to talk about are definitions that I have gathered from the lexicographers W.E. Vines and Joseph Thayers. Now, you might have these books and you might want to go into these books and further investigate concerning these definitions. However, these are the definitions that they do give. First of all, it means a destruction of an enemy. Second, it means to be able to rise above the difficulties and the obstacles in our life. And second, it means an attitude, a stability of life within us, despite of everything that life has to offer that is contrary to the will of God. Now, stop and think for a moment on these 3 definitions, because these 3 definitions were something that the Christians at Rome needed to understand because of everything that was happening to them at that particular time. You recall that if we go into the historian part of these verses, we understand that there was the reign of Nero, and there was the reign of Domitian. These 2 emperors were very cruel, and they were very cruel towards Christianity. And so we need to understand where Paul is coming from. But nonetheless, what does all of this have to do with you and me? What does this have to do with us as Christians in the 21st century? Well, let's look at some of these things. In first place, let's look at the first definition. La primera definición, hermanos, miramos nosotros que es una derrota. Llevar al enemigo a que se rinda. Usted y yo sabemos bien que
En nuestros días, hermanos, Satanás aún todavía tiene poder. A pesar de que Jesucristo ha venido a este mundo y ha conquistado, usted recuerda bien los versículos de Marcos capítulo 3 y versículo 26 en adelante, en donde dice que el hombre fuerte vino y fue triunfante sobre la casa del hombre débil. Ahí da una parábola, pero está refiriendo a Jesucristo en contra de Satanás. Es algo que Génesis capítulo 3 y versículo 15 ya había mencionado, y algo que Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 menciona, capítulo 12 versículo 17 menciona concerniente a la guerra entre Cristo y Satanás. Pero miramos que Cristo fue y es triunfante sobre Satanás. Pero esto no quita de que Satanás aún todavía es un enemigo fuerte hacia nosotros. Un enemigo que todavía está en este mundo causando problemas. Y esto lo vemos en la Escritura. Lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 30, Juan capítulo 14, versículos 31 y 32, Efesios capítulo 2 y versículo 1 adelante. Todos estos versículos enseñan que Satanás todavía existe y es fuerte. Él ha venido para causarnos problemas, para quitarnos la vida espiritual, para robar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Eso lo dice Juan capítulo 10 y versículo 10. Es un enemigo fuerte. Pero nosotros como cristianos entendemos bien que 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que debemos de ser sobrios, porque nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no tenemos cuidado, él puede entrar en nuestros pensamientos para que así nos pueda llevar en cautividad por medio del pecado. Santiago capítulo 1 versículos 12 al 15. Solo que el enemigo, Satanás, es fuerte. Pero ¿sabe qué? Por medio del triunfo de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo ahora también somos triunfadores sobre Satanás. Porque ya por medio del triunfo de Jesucristo, yo ahora entonces soy triunfante sobre este enemigo. Es por esto, ¿verdad?, que podemos decir ahora, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar en contra de mí? Porque Dios es el que me va a dar los pensamientos necesarios para poder seguir adelante. Dios es el cual va a pelear la pelea por mí, porque Él es mi capitán, Él es el guiador mío, Él es el que me guía mi vida espiritual, y Él es el que va a ser triunfante sobre todo. Por eso Juan, capítulo 4, versículo 4 dice, mayor es el que está entre nosotros que aquel que está en el mundo. Y el que está en el mundo, según 1 Juan 5, 19, es el maligno, es Satanás. Solo que entonces, cuando el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores, nos están dando a entender que nosotros somos personas que ya hemos derrotado, ya hemos llevado a Satanás a rendirse, porque nosotros poseemos algo mucho más superior de lo que Él es y Él tiene que ofrecer. Entonces, ¿a quién le vamos a tener miedo? ¿A quién le vamos a tener miedo? Cuando el miedo entra en mi vida es porque hay una inseguridad. Cuando el miedo entra en mi vida es porque yo completamente no he creído en la potencia, en aquel quien me ha rescatado de las manos de Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y la incredulidad es peligrosa. Debemos de creer de todo corazón, debemos de creer que nosotros somos más que vencedores en contra de este enemigo en el cual tenemos por delante y que busca cualquier oportunidad para poder destruir mi propia vida. Whenever I look at Romans chapter 8 and verse 37, and we come to the first definition of the lexicographers, that it means to be victorious over our enemy, to be victorious over our enemy, we immediately understand that our enemy is Satan. Satan is our enemy.
We know that Satan is the one that has the power or has power in this earth. And we know that he is here to cause havoc within my life. We know that for a fact. In John chapter 10 and verse 10, it says that the enemy has come. He has come to steal. He has come to rob. He has come to destroy. And for me as a Christian, he has come to steal my joy in Jesus Christ, in God. He has come to destroy my tranquility within God, knowing fully well that God is with me. He has come to rob the salvation that I once had in God by the means of sin. Our enemy is the one that puts before us the temptation that enters into our evil and carnal desires and produces death within us. James chapter 1 and verse 12 through 15 speaks of this concept. Our enemy is the one that's trying to destroy our sanity, is trying to take away our salvation that we have in Christ Jesus. That's why Peter, in 1 Peter chapter 5 and verse 8, it says, be sober, be diligent, because our adversary walks around trying to devour those like you and me that are Christians trying to serve the Lord in this world. So whenever we understand this, that our enemy is real, according to John chapter 12 and verse 30, John chapter 14 and verse 31 and 32, and even 1 John chapter 5 and verse 19, it makes reference to Satan still exists, and therefore, if he still exists, he is still trying to destroy you and me. And one of the means that he does that is by creating doubt within our minds. And doubt invites fear. It invites insecurity within our life. And whenever we are insecure ourselves, whenever doubt comes into my mind, taking that tranquility that I should have in God, making us full aware that we really don't have no one in our defense, and we become fearful, then that's when Satan does his best work. But what we need to understand is the words of Apostle Paul. If God is with me, who can be against me? If God is with me, who can be against me? We need to also concentrate on the words of 1 John chapter 4 and verse 4. That greater is he that in me than he that's outside in the world. So we are triumphant over Satan because of God's triumphant over him. Jesus Christ. When Jesus Christ was triumphant over Satan, then that victory also belongs to me. It belongs to you, because we are God's children through Jesus Christ. We are God's workmanship through Jesus Christ, Ephesians 2:10, and because of that, that victory belongs to me and belongs to you. So therefore, when the lexicographer says victory over our enemy, that's what it means. You and I are victorious over our enemies. But segundo lugar, hermano, miramos nosotros que aquí la definición de los lexicógrafos quiere decir de poder sobrevivir, de poder nosotros sobrevivir sobre nuestras dificultades y obstáculos en la vida. Sobre nuestras dificultades y obstáculos en la vida. El cristiano ha sido llamado por Jesucristo y nos convertimos a Jesucristo, pero simplemente porque nos convertimos a Jesucristo y porque entendemos que Dios está con nosotros y peleará por nosotros, no quiere decir que no vamos a tener problemas en este mundo. No quiere decir que no va a haber dificultades en mi vida. No quiere decir que no va a haber obstáculos en mi vida. El apóstol Pablo menciona lo siguiente en la 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Todo aquel que desee vivir piadosamente en Cristo Jesús habrá de sufrir persecución. Y Pedro le dice a los hermanos a cuales escribe, en 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, no os sorprendéis del fuego de tribulación
que habrá de sobrevenirnos o que habrá de venirnos a cada nosotros. En otras palabras, no porque eres cristiano pienses de que ya nada te va a ocurrir. No porque Dios está contigo no pienses que nada te va a ocurrir. No porque Dios no te va a abandonar no pienses que nada te va a ocurrir. Va a haber dificultades en tu vida. Va a haber estorbos en tu vida. Así como los tuvo Jesucristo, que es Dios, Emmanuel, Mateo 1:23, Él tuvo dificultades en su vida. Él tuvo obstáculos en su vida. Pero esos estorbos o dificultades y obstáculos en su vida se convirtieron en cosas positivas para Él. El apóstol Pablo tuvo obstáculos en su vida, tuvo dificultades en su vida, y esas dificultades y obstáculos en su vida, Dios le dice, bástate de mi gracia. 2 Corintios capítulo 12. O sea que Dios no nos ha prometido quitarnos todo eso en nuestra vida, van a existir. Pero el punto es este. ¿Recuerdan ustedes cuando José tuvo dificultades y obstáculos en su vida? El hijo de Jacob. Y noten lo que él dice en Génesis capítulo 50, versículo 20. Un texto que me estoy acordando de él, un texto bonito, maravilloso. Dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice de la siguiente manera: vosotros pensasteis mal. José está hablando en contra de sus hermanos que le hicieron el mal. En otras palabras, la dificultad y obstáculos en la vida de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Entendemos? En otras palabras, la dificultad y obstáculos de José fueron el hecho de sus hermanos. Pero noten, José dice, todo esto resultó en bien, para que pueda resultar lo que hoy ven hoy en día. Y vemos la providencia de Dios en todo esto. Vemos Dios trabajando. Un texto similar a esto lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 28, para nosotros hoy en día. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Eso incluye lo bueno y lo malo. Eso incluye lo dificultoso de nuestra vida, los obstáculos de nuestra vida. Todo va a resultar en algo bien para nosotros. Ahora, el problema es de que usted y yo no vemos eso. Porque eso cae bajo el ambiente de la providencia de Dios. Esto nos da a entender que Dios está en control, que Dios es el que no nos ha abandonado y nos está ayudando durante las dificultades y obstáculos de la vida. Pero usted y yo no vemos eso. Podemos sentarnos y analizar y llegar a la conclusión, mira, Dios estuvo con nosotros durante este tiempo y no nos abandonó. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 37. Somos más que vencedores. ¿Usted cree que el cristiano en aquel entonces que estaba pasando por dificultades y obstáculos en su vida podía ver eso? Quizás algunos tenían la vista muy corta y no la miraban. Mirando de que cristianos en aquel entonces eran puestos a muertes y luego eran colgados en estaca, cubiertos con chapapote y gasolina y encendidos para iluminar el paso a César en aquel entonces. ¿Usted cree que un cristiano podía ver lo bueno en todo eso? Hoy en día nos ocurre lo mismo. Hay dificultades en nuestra vida, tal y como estamos pasando en estos momentos, la pandemia. Hay dificultades, obstáculos, y no podemos ver nosotros lo glorioso de Dios. No podemos ver lo bueno de Dios. Y esto es lo que Pablo, y esto es lo que la Escritura nos da a entender, que somos más que vencedores, porque podemos sobrevivir, pasar sobre las dificultades y obstáculos de nuestra vida. The second definition that I notice here is concerning that no matter
no matter how difficult life seems, no matter how many obstacles that we have in life, we will overcome them. We will be victorious. This is what Paul is saying. First of all, we need to understand that whenever Jesus Christ calls us out into his body, whenever we become Christians, it doesn't mean that you and I are going to be immune to problems. It doesn't mean that we're going to be immune to difficulties in life. It doesn't mean that we're going to be immune to obstacles in life. Because we will always have difficulties and obstacles in life. Take, for example, Jesus Christ, which is God among us. Matthew chapter 1 and verse 23. We know that Jesus Christ, even though he was God, he had difficulties in life. He had obstacles in life to go through. But at the end, we notice that he becomes victorious over his enemy. Look at Paul. Paul was a man that had difficulties in his life. He had obstacles in his life. And God tells him that his grace was sufficient. 2 Corinthians chapter 12 and verse 1 and following. In other words, what it means is that there will be difficulties in my life. There will be obstacles in my life. As a matter of fact, Paul says in 2 Timothy chapter 3 and verse 12, those that desire to live a pious life will suffer persecution. And Peter says this in 1 Peter chapter 4 and verse 12 and verse 13. Do not be surprised of all the persecution, of everything that will come your way. He's talking to the Christians, telling them, you're going to suffer. There are going to be difficulties in your life. But don't be surprised. Because God, it implies that God is with you. He will liberate you from all of this. And you stop and think, well, how does God do that? Well, that's what we call God's providence. For example, in Genesis chapter 50 and verse 20, there we have Joseph speaking to his brothers that did havoc to him, that caused difficulties in his life, that caused obstacles in his life. And look what he says. He says, the thing that you desire evil for me turned out to be good. And look at what we now have. That's exactly what Paul is saying. That no matter how difficult or how many difficulties there are in life, no matter how many obstacles there are in life, God will turn all of that into goodness for us. Because God is in control. A verse in the New Testament is Romans chapter 8 and verse 28, where it says that all the things that happen within our life, good will become or will be the outcome of all of that. Everything. That includes the difficulties and the obstacles in our life. So as Christians, then why do we have to worry? God is in control. And he is taking control over our life in such a manner that we're able to deal with whatever comes in our life. He's not going to take it away from us, because whatever the difficulty is, whatever the obstacle is, that's necessary in order to perfect it. That's what James chapter 1 and verse 4 and 5 says. That the tribulations and problems in our life, they do exist, but they do exist to form us a character, that we form a character as a Christian to be able to come into perfection the way God wants us to be. In the Old Testament, there's a passage in Jeremiah where it says that God takes the hammer and the chisel, and he begins to chisel to create the beautiful diamond that they needed to be. And that's us. That's us as Christians. So when Paul says that we are more than conquerors, he is making us aware of the fact that we can deal with difficulties and obstacles in our life. And right now we're going through very difficult times. The pandemic. Some of you have lost loved ones. Some of you have gone through a lot of problems. Maybe the loss of a job. Maybe dealing with other things that we don't know about. But I'll guarantee you that God is taking those difficulties, those obstacles in your life, and he will turn them to good to your life. Just be patient. That God will lead us to a more loving, a more better way of doing things in our life.
That's all I can say. Just be patient. Because in all the stories of the Bible, God has never let us down, or God has never let his people down. He has always been victorious. And finally, y por último, hermano, miramos nosotros que debemos de nosotros de tener una serenidad. Debemos de ser pacientes, constantes en medio de una tribulación. No alterarnos. Hay personas que se alteran, les pega ansiedad, les pega diferentes cosas en su vida, y eso conviene a contagiar a los demás. ¿Ustedes recuerdan cuando aquel gigante estaba desafiando al pueblo de Dios? Y que cada vez que se paraba ante el pueblo, denunciaba al pueblo de Dios y gritaba palabras. Y dice que los corazones de los israelitas se volvían como agua. En otras palabras, miedo, ansiedad. Y todo esto fue algo que desparramó entre el campamento, pero no con David. Esto es lo que produce. Cuando nosotros entonces comenzamos a demostrar nuestra manera, recuerde que usted es quien Dios tiene en este mundo para animar. Dios tiene a usted en este mundo para consolar. Segunda de Corintios capítulo versículo 1 en adelante, Pablo dice que nosotros, lo que nos ocurre en nuestra vida, Dios nos permite que eso pase en nuestra vida para poder consolar a otras personas que están pasando por lo mismo. Lo que Dios nos tiene para consolar, para amonestar, nos tiene para que seamos la confianza de Dios en este mundo. Y por eso es de que todo esto se permite por Dios, para que nosotros lleguemos a un punto donde poder alcanzar a más gentes por medio de nuestra actitud de firmeza. Y esto se le llama una constancia, una paciencia y constancia a pesar de todas las tribulaciones que está pasando. Pero lo que causa problemas, una inseguridad inconstante en nosotros, es de que nosotros comenzamos a perder el enfoque de quién somos y en quién debemos de tener nuestra confianza. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando Jesucristo le predicó a un grupo de gente cerca del lago? Y Jesucristo ya se había cansado y le dice a sus discípulos: ustedes vayan a la otra ribera del lago, yo voy a ir a orar en las montañas. Cuando Jesucristo entonces terminó de orar en las montañas, se bajó, sus discípulos ya estaban a mediación del lago, pero había una tormenta y Jesús caminó sobre el agua. Y cuando llegó cerca al barco, se asustaron sus discípulos. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua. Y Pedro fue llamado, salió de la barca, comenzó a caminar. Pero noten, Pedro le quitó la mirada en Jesucristo y comenzó a mirar el lago turbulente y se comenzó a hundir. Ahí está una lección para todos nosotros. Jesucristo nos ha llamado de este mundo y nosotros ahora entonces le decimos: Señor, Señor, ayúdenos para ser como tú, para poder sostener todo lo que necesitamos que sostener. Y el Señor nos da todos los medios necesarios. Y como Pedro comenzamos a caminar sobre el agua. Y cuando usamos aquello lo cual el Señor nos da, estamos bien. Pero cuando comenzamos a poner el enfoque en las cosas que están sucediendo, que muerte aquí, que dolor allá, todo esto, comenzamos a hundirnos. Pablo dice: poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en Dios. Y cuando yo pongo la mirada en Dios, entonces la vida la cual voy a vivir, a pesar de todo lo que esté pasando en este mundo, va a ser una vida de paciencia, una vida de serenidad, a pesar de todos los problemas que estén ocurriendo alrededor de nosotros. Ahora, yo sé bien que en ocasiones se lleva esfuerzo para hacer eso, porque somos humanos, somos personas que tenemos emociones y nos afecta las emociones en ocasiones. Y tenemos la tendencia más de ser seres emocionantes que seres intelectuales. Conocer lo que Dios nos ha dicho, conocer la palabra y dejarlo emocional aparte,
porque sabemos bien que Dios nos ha dado la seguridad. Y esto es lo que Pablo dice aquí. No confíen en sus emociones, confíen en lo intelectual, lo que Dios les ha dicho, porque el corazón es engañoso. And lastly, we have here Romans chapter 8, verse 37, concerning the type of life that we need to live as the turbulent waters of this earth surround us. There has to be a patience. There has to be a tranquility despite everything that's happening around us. You need to understand that God has you. You're the only one that God has on this earth to be able to comfort, to be able to exhort, to be able to help people in this earth. And there's a lot of people that need help. A lot of people. And I'm talking about difficulties that sometimes will make our heads spin. And I know as human beings, we try to avoid any problem and difficulties in our life because we don't want to deal with drama. And the older that we get, the less drama that we want. We don't want to deal with drama in our life. And therefore, we have a tendency of brushing off that drama. But let me tell you, God has put you on this earth in order to deal with people's drama. Because you are the only one that has the answers. You're the only one that knows what the Bible teaches. And God has you here in order to do that. To be able to bring comfort to the people. Remember 2 Corinthians chapter 1? Why does God permit things to happen in our life? In order that we may comfort those that need comforting. We need to understand this. We need to roll up our sleeves. We need to put the handle on the workhorse or the tractor, and we need to continue going on forward, doing the work of the Lord. That's what God has put us here for. The rest will come. The rest will come after we pass on from this world. Remember what Revelation chapter 14 verse 13 says? Blessed are those that die in the Lord, for they will rest from their labors. They will rest from their labors, but their work will follow them. The rest will come, and God will give us the rest at that particular time. But for now, we roll our sleeves and we do what we have to do, because God is the only one that has you here on this earth to do those things. Y esto es lo que Romanos capítulo 8, versículo 37 nos enseña, hermanos. And this is what Romans chapter 8 and verse 37 teaches us. So therefore, this morning, así que en esta mañana, vamos a tratar de ser personas que somos más que vencedores. Therefore, let us be the person that Paul is talking about, that we will be more than conquerors. At this time, as we come to a close, we give opportunity to those of you that need prayer. If you need prayer, call the office and we'll be glad to pray for you. If you need any kind of spiritual help, we're here to help you. Just let us know. Le damos gracias por este tiempo que usted nos ha dado. Y en este momento vamos a ponernos de pie, entonar un canto de ánimo para todos nosotros. Que el Señor los bendiga. Y 120. En pecado y temor el Salvador me vio, aunque digno pecador su mano me tendió. En Calvario al morir mi vida rescató, en la cruz salió por mí el consumo. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su
tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Que con vida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador, a los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador, intercede en tu favor. Ven pronto, pecador, no desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador. Muy bien, hermanos, así es como hemos terminado un poco más de oración a nuestro Padre Celestial. Así como estamos, hermanos, vamos a pedir a Dios en palabras de oración y con eso seremos despedidos. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo nombre. En este día, Padre, primer día de la semana, en que su pueblo se reúne, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre, estamos muy contentos, Padre, por la oportunidad que nos dio, esperando, Señor, que esta oración haga llegar ante su presencia como lo grato. Le pedimos, Padre Celestial, que todos mis hermanos que se conectaron el día de hoy lo hayan hecho con la misma intención, Señor, y haya sido en espíritu y en verdad. Esperando, Padre Celestial, que la exhortación que recibimos en esta mañana vaya atesorada en nuestro corazón y en nuestra mente, y que sean palabras, Padre, de ánimo, palabras de fortaleza, Señor, sabiendo que el cristiano es más que vencedor sobre las pruebas, sobre los obstáculos, sobre el enemigo, Padre Santo, sobre la ansiedad. Le pedimos, Padre Santo, que sea su palabra, Señor, la que nos fortalezca, la que nos dé consuelo, Señor, y ánimo de seguir caminando en esta vida. Vivimos, Padre Celestial, tiempos difíciles, pero su palabra nos enseña que somos más que vencedores sobre todas estas cosas. Y confiamos en ellas, Padre, y es que estamos aquí. Y seguimos, Señor, pidiéndole, rogándole, Padre Celestial, que su mano no se deje de nosotros. Que no nos soltemos, Padre Santo. Y que podrá venir, Señor, adversidades, pruebas, obstáculos, y que por fuerte que sea, Señor, la tormenta y las turbulencias, nunca, Señor, desviemos nuestra mirada de su Hijo Jesucristo. Padre Celestial, le pedimos, Padre, que bendiga a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, que nos están escuchando, cada uno de mis hermanos que se reunieron en todo el vasto mundo con el mismo propósito. Le pedimos, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, a seguir adelante en esta vida y que pronto, Padre, desaparezca todo este mal que estamos viviendo, para que juntos, Señor, nuevamente nos reunamos para seguir alabando y glorificando su nombre. Permítanos, Padre Celestial, regresar a nuestros hogares con bien, cuídenos en el camino. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentran en delicados de salud, familiares, y por todas las peticiones, Padre, que se han hecho notorias y usted las conoce mejor que nadie. Pedimos, Padre Celestial, que cubra, Señor, su mano, ponga su mano misericordiosa sobre cada una de ellas. Quédese con nosotros en este día, Padre Celestial, y gracias por todas las cosas que nos ha dado. Perdona nuestras faltas y nuestras imperfecciones, pues en Cristo Jesús se lo rogamos.